Bueno, el propósito de esta presentación es demostrar cómo la música puede comunicar, y vamos a dar ejemplos con muchas bandas británicas especialmente. En general estas bandas son bandas de rock, y empezaremos a hablar con los Beatles. Los Beatles se crearon en los 60s. Son creados por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, y el primer baterista se llamaba Peter Beast. Este grupo todos son de Liverpool. Este grupo tocaba en La Caverna, encontrada en Liverpool. Y bueno, el manager, Brian Epstein, los encontró. Les gustó mucho su forma de tocar. Los llevó a probarse. Y George Martin, el director de EMI, es la disquera donde tocan más adelante, les gusta mucho su música y los llama. El único problema es el baterista, que este baterista Peter Beast no le agradaba. Entonces George Martin lo que hace es que les da un nuevo baterista. Ringo Starr, como lo conocemos, es el baterista de los Beatles. Bueno, este grupo empieza en 1962 con su primer disco, que se llama Please Please Me. Este disco consistía en hablar de canciones de amor. Generalmente John Lennon y Paul McCartney eran dos músicos muy talentosos. Estos músicos podían hacer una canción en una hora. El mensaje que tenía John Lennon era del amor en general. John Lennon era un pacifista, es el guitarrista de los Beatles, el guitarrista principal y el vocalista también. Era pacifista y la mayoría de sus canciones se basaban en el amor. Bueno, hablemos del bajista Paul McCartney. Era muy talentoso y también, al igual que John Lennon, cantaba. La mayoría de las canciones las cantan él y John Lennon juntos. También las escribía él, varias las escribió él. También los Beatles se basaron en puras canciones de amor, o la mayoría eran de esto. Bueno, aquí podemos demostrar cómo se comunica por medio de la música, ya que la música nos hace comunicarnos, como John Lennon lo hacía con las canciones de amor y con sus ideologías pacifistas de que odiaba la guerra, como muchas cosas que hablaba de la guerra. También no estaba en contra, sino que simplemente le gustaba que todos fueran iguales. En un concierto muy famoso, John Lennon habla y le dice a todos los de dinero, los adinerados, los de los asientos de atrás, los económicos, digamos, pueden aplaudir. Los ricos, con tal de que agiten sus joyas. Esto fue una demostración de cómo John Lennon era pacifista. En 1964 los Beatles llegaron a Estados Unidos con la canción I Wanna Hold Your Hand, y con esta canción se volvieron famosos. Gracias a esto, Estados Unidos, al ser un país de muchas influencias, y que gracias a esto muchas bandas pudieron sobresalir, como vamos a ver más adelante, esta canción tuvo un éxito increíble y hizo que los Beatles se comunicaron a todo el mundo. Después de esto los conocieron todos. Precisamente esta canción I Wanna Hold Your Hand, traducida al español, quiero tomarte de la mano, habla del amor. Los Beatles, como mencioné anteriormente, hablan del amor en la mayoría de sus canciones. Las personalidades de los Beatles eran también así como en sus canciones. Podemos verlo en cada canción. Podemos descubrir cómo, por ejemplo, las canciones de Ringo Starr, que llegó a tocar algunas, precisamente no eran tanto de amor, y al contrario, las de John Lennon y Paul McCartney sí lo eran. Bueno, otro ejemplo de cómo comunica la música es que, como banda, los Beatles también tuvieron problemas. Paul McCartney sacó un disco después de que se separaron los Beatles en 1971,
Paul McCartney sacó un disco hablando de... El disco se llamaba Ram en los 70s. Bueno, habla mal de John Lennon en este disco. Y John Lennon le contesta con una canción llamada How Do You Sleep, perdón, How Do You Sleep, y traducirlo al español, ¿cómo puedes dormir? En esta canción también nos comunica el enojo que tiene John Lennon ante Paul McCartney, de cómo se separaron principalmente por problemas de fama, porque pues ambos ya tenían todo, lo tenían todo, y llegaron a chocar por este mismo problema. Bueno, como mencioné, las personalidades los demostraban lo que querían comunicar en cada canción. Bueno, esto es hablando de los Beatles. Su mensaje era el amor universal. Hablando de otros grupos británicos, hablemos de Pink Floyd, que es un grupo muy distinto a los Beatles, pero de la misma época, más o menos. Este grupo inicia en 1964 con otro nombre distinto. Ignoremos el nombre. Este grupo inicia en 1964, es formado por Roger Waters, era el principal, el vocalista, David Gilmour, Nick Mason y Richard Wright. Bueno, Roger Waters era el más famoso de todos y precisamente gracias a él o por su decisión se separa el grupo. En 1985 se separa. Después de esto, el resto de los integrantes siguen tocando, pero Roger Waters los demanda por derechos de autor, porque si finalmente él, de cierto modo él inició el grupo, por lo que deja de tocar Pink Floyd y se separan. Este grupo es muy interesante porque el mensaje que deja es muy distinto a los Beatles, que simplemente se basaban en amor. Es un grupo que se basa en lo psicodélico. Su música es psicodélica, es surrealista. Hablan poéticamente, le dan doble sentido a todo, a sus canciones, a sus letras. La canción, la más conocida popularmente por la gente, es Another Brick in the Wall, escrita también por Roger Waters, el principal. Y pues aquí podemos ver lo psicodélico que es la letra. Al escucharla podemos ver lo que nos comunica. Puede tener muchísimos sentidos. No comparado con los Beatles, que se basaban en amor, este grupo se basaba en cosas surrealistas, en cosas de pensar, en cosas muy distintas. Su primer disco se llamaba The Piper at the Gates of Dawn. Lo saca en 1967. Es cuando el grupo se crea oficialmente. Se llama Pink Floyd. En 1964 tenía un nombre distinto. Y este grupo demuestra también lo psicodélico que eran. También sus portadas de sus discos, inclusive por lo que conocemos a Pink Floyd, el escudo es un triángulo y un arco iris, lo cual nos demuestra lo psicodélico que era este grupo. Y bueno, podemos analizar estos dos grupos tan famosos, británicos los dos, y podemos ver lo que nos comunica la música. La música nos puede comunicar muchísimas cosas. Tenemos también muchos otros grupos británicos, como lo es Queen, dirigido por Freddie Mercury, muy conocido, en 1971, que se basaba en rock, y el mensaje era un poco distinto al de los Beatles. Bueno, tenemos muchas otras bandas inglesas, como tenemos a los Rolling Stones de Londres, los 4 integrantes. Se crea este grupo en 1962, también es un rock igual parecido al de Queen. Tenemos también a Led Zeppelin, que es un rock más pesado. Ellos también tienen un mensaje muy, muy distinto. Al igual que Pink Floyd tuvo un cambio muy distinto de los Beatles, de la música de los Beatles a la de ellos, Queen también tiene un cambio, Led Zeppelin tiene un cambio muy distinto. También tenemos bandas más modernas, podríamos decir, The Police,
que se crean en 1980, en los 80s, en el 77 exactamente. Y también tocan rock. The Who, también tenemos The Who, que se crea en 1964 y toca rock clásico. Su mensaje también lo podemos analizar en todas sus canciones y es muy interesante. También tenemos grupos ya más modernos, Radiohead en 1985 con su canción muy famosa de Creep, rock alternativo. Es un rock alternativo. Tenemos bandas aún más modernas del 96, Coldplay, también es británica, todas estas bandas son británicas. Habla también del rock alternativo. Tenemos a The Cure, que también es rock, se crea en 1976. Tenemos a Muse, que es rock alternativo, y se crea en 1992. Y por último U2, una banda de rock también pop. Esta banda se crea en 1976 y da un cambio a la música, a la música rock, ya que la hace más popular de cierto modo. Las canciones, la letra de las canciones las cambia mucho, la música la hace más lenta. Lo que conocemos como hoy como pop, este grupo lo inicia YouTube, y por eso es también muy, muy famoso y muy, muy querido. Y bueno, aquí gracias a esto pues podemos entender cómo la música nos puede comunicar tantas cosas, que desde los Beatles es tan claro como el amor, o hasta Pink Floyd, que es tan surrealista que uno le puede dar muchos sentidos, que lo puede ver de distintos modos, que lo puede analizar de diferentes maneras. Y es bastante interesante cómo estas bandas británicas pudieron mostrar su mensaje a todo el mundo gracias a Estados Unidos. Y como conclusión termino con que la comunicación en la música, en las bandas, es algo que se da gracias a los artistas, que al escribir las canciones no simplemente es música, sino que ponen todos sus sentimientos, todo lo que están pensando, y poder plantarlo en una canción, en una letra que tenga ritmo, que cumpla los parámetros de la música, que tenga todos los parámetros. No es algo muy sencillo, es por eso que no muchas bandas pueden trascender. Y la comunicación, el mensaje que una banda nos puede dejar es increíble y es muy interesante. Muchas gracias.